realización de esas, como indica la teoría, la afirmación positiva en cuanto a atacar este problema de la discriminación. Les decía que se cristaliza a través de la regulación del delito de discriminación en el Código Penal guatemalteco. Creo que es importante ver estos jóvenes. Al final, creo que hay una intención de la sociedad guatemalteca de abordar este problema, atacar también ese problema. Creo que es fundamental. En cuanto al examen extraordinario, jóvenes, los compañeros, las compañeras y compañeras que se examinaron, pues ya se ha subido su nota a al sistema de notas de la facultad, el sistema oficial de notas de la facultad, así que ya tienen sus respectivas notas. Y afortunadamente, pues no tuvimos ningún problema ya de orden técnico en cuanto a la plataforma, a la plataforma Moodle para la realización del examen. Les decía el otro día, también es la misma plataforma que vamos a utilizar para nuestro segundo parcial y de igual manera, jóvenes, para el examen final. Así que les voy a compartir estas láminas que tenemos sobre el tema de la discriminación que habíamos. Manuela, buenas tardes, gusto saludarle. Si hay preguntas, me las formulan, jóvenes, por favor, si hay algunas preguntas. Entonces, veíamos el día de ayer desde el punto de vista psicológico, solo para recordar, jóvenes, la mente humana funciona con base en procesos cognitivos, o sea, de conocimiento. Y hay conocimientos también ciertos, jóvenes, hay conocimientos verídicos, hay conocimientos que se puede comprobar en la realidad. Pero de igual manera aparecen las percepciones. A veces las percepciones pues no tienen ninguna base para, sino que simple y sencillamente percibimos, nos llega una imagen inmediatamente a la mente y muchas veces también a nuestros sentimientos de los hechos que acaecen, que suceden, que ocurren fuera de nosotros mismos. Hablemos así de la propia realidad. Y, y resultan ser verdaderas. Ahí sí que valga indicar la realidad, la verdad, eh, es congruente con la realidad, jóvenes, una vez que se llega a establecer a través de juicio, a través de análisis, a través de estudio, de mayor detenimiento de estudio, análisis de fenómenos para llegar a establecer esa verdad. Ya habíamos visto esto en la parte psicológica. Hablamos de esto de modo que en la base de la discriminación se encuentra por lo regular, jóvenes, hablamos acá del estereotipo. Entonces decíamos que es el estereotipo, pues es importante, como indica acá el autor, es toda idea o creencia. Decíamos también en la otra clase, leímos esto, es toda idea o es una creencia. Pero además, la idea y creencia, obviamente, jóvenes, la idea es parte de nuestro pensamiento. De igual manera, perdón, la creencia es parte de nuestra concepción de algo, de nuestra concepción de un hecho, de un fenómeno, de algo que está en la realidad. Sin embargo, esa idea, concepción, también trasciende por ejemplo, entra en juego nuestros sentidos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. De tal manera que aunado idea y sentimiento, o en otras palabras, pensamiento y sentimiento, que a veces se ha interpretado como la voluntad de las personas está conformada precisamente por sus ideas, por su pensamiento, pero también por el sentir, por el pensamiento. De tal manera que en perfecta armonía, pensamiento, sentimiento, como se dice acá, se va a dirigir a determinadas personas que forman parte de ciertos grupos, es decir, la idea que se tiene, o la creencia, o el sentimiento que se tiene en cuanto a ciertos grupos humanos. Obviamente hablamos acá de grupos. Al hacerse una apreciación de carácter negativo,
Ahí tenemos esa apreciación o esa percepción de carácter negativo con sustento en el estereotipo, es decir, en esa idea, en esa creencia, sin tener mayor sustento, se origina un prejuicio. Así, cuando los prejuicios determinan la forma en que una persona se comporta ante un individuo o un grupo prejuzgado, tiene lugar la discriminación. Lo admitimos, compañero. Compañero Cortane, bienvenido. Tenemos acá entonces, jóvenes, las formas de pensar y actuar en proporción a las diferencias que existen en una sociedad específica, así como entre esta y alguna más, son vínculos que se corrompen al permitir la existencia de ideologías que buscan la exclusión de las personas. Los continuos hechos de la historia lo corroboran. Existen pasajes sombríos en el tiempo que revelan una afrenta constante al respeto de la dignidad de la persona. Pero vamos a ver, además de la dignidad, jóvenes, uno de los, creo que, valores y también principios que se van a resguardar acá, por ejemplo, como bien jurídico tutelado, cuando veamos el Código Penal, es precisamente la libertad de las personas, aunado obviamente a la dignidad, decíamos. Entonces, esto de los estereotipos en relación a los pueblos indígenas, les indicaba, jóvenes, por favor, se tuvo una idea o una creencia en relación a los pueblos indígenas desde la colonia, desde la conquista o la invasión, decíamos, uno la idea o la creencia de que eran salvajes. Recuerden, ahí se empezó a formar ese estereotipo, que no tenían alma. Recordemos esa discusión que se entabló entre juristas, entre políticos y especialmente entre teólogos, si tenían o no alma los indígenas. Pero fue una apreciación negativa que se tuvo de los indígenas, e incluso se indicaba que eran caníbales. Probablemente en algún lado localizaron o encontraron señas de canibalismo, pero se generalizó a todos los pueblos indígenas de América, es decir, desde México hasta Argentina, jóvenes, y ahí se fue formando ese estereotipo. Y obviamente, pues, fue base, como se indica acá, dio lugar a la discriminación. E incluso recordemos, por favor, fundamentalmente se hablaba si eran salvajes, si realmente no eran, prácticamente estaban en un estadio de bestialidad. En consecuencia, se les podía esclavizar, dado que mientras salvajes, pues Dios no les había dado la calidad de seres humanos para que gozaran de derechos y obligaciones. Eran los fundamentos, repito, teóricos, recordarán ustedes, teóricos, políticos, jurídicos, que se esgrimían en aquel entonces y que se fue trasladando de generación en generación en la sociedad guatemalteca y en las sociedades a nivel de nuestro continente. Solo para leer esto, las formas de pensar y actuar en proporción a las diferencias que existen en una sociedad específica, así como entre esta y algunas más, son vínculos que se corrompen al permitir la existencia de ideologías. Aquí se fue formando una ideología, jóvenes, prácticamente se institucionalizó en la sociedad, no solamente de América, sino que también en la sociedad española, en relación a los pueblos indígenas y la idea que tenían de estos grupos, la creencia que tenían de estos grupos, salvajes prácticamente. Repito, en un estadio aún de bestialidad, como de bestias, de animales, sin razón y sin sentimiento y sin alma, como se dice, sin pensamiento, que buscan la exclusión de las personas. Los continuos hechos de la historia lo corroboran. Existen pasajes sombríos en el tiempo que revelan una afrenta constante al respeto de la dignidad de las personas y que lamentablemente en el caso de nuestro país aún pervive. Pues. Estas ideas, estas creencias aún desafortunadamente pues perviven en la sociedad guatemalteca y no solamente en Guatemala, decía, incluso hay esfuerzos a nivel latinoamericano para precisamente extirpar este fenómeno de la discriminación. Ya les leía lo que indicaba Jesús Rodríguez Cepeda en cuanto a la discriminación. Nos apareja una definición de este autor respecto a la discriminación. Al indicar la discriminación es una conducta culturalmente fundada, es decir, que entra dentro de la cultura, atraviesa la cultura, jóvenes,
Decíamos el otro día, desde la familia, desde el hogar, hasta las instituciones de la misma sociedad, la iglesia, la educación, los establecimientos educativos, tanto primario, secundario, incluso lamentablemente llega hasta la misma universidad, donde se esgrimen, se estudian, se ven ideas ya de carácter universal, es decir, está culturalmente ahí sí que fundada. Y también decíamos sistemática, porque no es una sola parte de la sociedad, sino que afecta todo el sistema social, como se indica acá, y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma, le decía, vamos a ver en qué consiste el estigma, relacionado con una desventaja inmerecida y que tiene por efecto intencional o no dañar sus derechos y libertades fundamentales. Les hablaba de la palabra indio jóvenes, que conlleva prácticamente un estigma, se convirtió en un estigma. Decir que alguien es indio es decir que lo peor. Les decía, es como una señal, es como una huella que lleva en la frente de la persona o la persona en sí. El concepto tiene el acerto de incluir factores causales del fenómeno, incluyendo términos que comúnmente se relacionan con la conducta discriminatoria, como son el prejuicio y el estigma. Además, resalta el daño que causa la afectación a la dignidad de la persona y el trasfondo histórico, social y cultural que se ha reproducido hasta nuestros días. Está aún presente y casi podríamos decir omnipresente en las sociedades latinoamericanas, pero no solamente a cajones donde existe y han existido pueblos indígenas. Y aunque aquí se aborda el tema de la discriminación un poquito de manera genérica, hablábamos en el caso mismo de la mujer, de otros grupos en la sociedad, incluso se habla de grupos minoritarios, etcétera. Y luego, pues también acá hemos indicado que el prejuicio, acá jóvenes, pues, define el prejuicio del diccionario de la lengua española como la opinión previa, les indicaba, sin mayor fundamento. Aquí surge la opinión, surge el criterio, sin entrar a conocer si es cierto o no es cierto, sin tener elementos de juicio. Pero también es una opinión, un criterio así tenaz, permanente, por lo general desfavorable acerca de algo que se conoce mal. Esa es la opinión previa que se tiene, recuerde, pues, o sea, sin juicio, sin conocimiento, sin sustento, sin entrar a conocer si realmente refleja la realidad esa opinión. Es decir, el prejuicio ocurre cuando la visión de la persona no cuenta con conocimiento, no tiene el saber suficiente para apreciar la realidad, implica una idea de carácter negativo sobre cierta persona por sus características, representa rechazo y menosprecio. O sea, los rasgos de la persona en ese marco de prejuicio, solo al ver a la persona, jóvenes, en cuanto a sus rasgos o sus características, ya sean personales o grupales, realmente esos rasgos, esas características, eh, para la persona que está discriminando, pues representa un rechazo y obviamente un menosprecio. En cuanto al término prejuicio, hablábamos de Jordi Mas Mahon, español, que ha escrito bastante sobre el tema de la discriminación, incluso que está pasando en Europa en estos tiempos de la modernidad o en tiempos modernos. También refiere que el prejuicio es una actitud. Y recordemos, la actitud, jóvenes, conlleva pensamiento, conlleva creencia, pero también conlleva sentimiento, conlleva emoción. Toda actitud o todo comportamiento. Me detengo acá, por favor. Por ejemplo, cuando hablamos de los presupuestos jurídicos. Y los presupuestos jurídicos, jóvenes, se hacen realidad a través de los actos jurídicos y de los hechos jurídicos. Probablemente en los hechos jurídicos, como se ha definido, por favor, el hecho jurídico es un acontecimiento que viene de la naturaleza o provocado por la naturaleza, es un suceso provocado por la naturaleza, pero que tiene trascendencia en el mundo de lo jurídico, en consecuencia puede generar derechos y obligaciones.
o bien, en su caso, extinguir derechos y obligaciones, o modificar derechos y obligaciones. Pero viene el acto jurídico, y eso lo saben perfectamente, y lo sabemos, el acto jurídico. ¿Qué es el acto? El acto es la expresión o la exteriorización de la conducta de sí, de lo que las personas sienten. Prácticamente es una actitud. Entonces, el acto jurídico connota racionalidad, connota pensamiento, se sabe exactamente qué es lo que se está haciendo y va a trascender al mundo del derecho. En consecuencia, va a generar derechos y obligaciones, modificar derechos y obligaciones, o en su caso, extinguir derechos y obligaciones. Dos casos. El caso del matrimonio, jóvenes, es un acto eminentemente jurídico que trasciende el mundo del derecho y que va a generar en esa relación jurídica derechos y obligaciones para los cónyuges. De igual manera, otro caso, otro ejemplo típico, si pudiéramos decir, de acto jurídico, el contrato. Pensemos en el contrato de compraventa. De igual manera, es una exteriorización de voluntad de parte del vendedor de deshacerse de su bien. Ya no quiere ese bien. Pensemos en una casa y la pone en venta. Pero por otro lado, también un acto muy consciente y exteriorización de voluntad del comprador al adquirir una casa. Lo ha pensado, lo siente, quiere tener un bien. En consecuencia, esa manifestación de voluntad a través de la realización de este contrato de compraventa se materializa, trasciende al mundo del derecho. En consecuencia, al vendedor le van a generar derechos y obligaciones en esa relación jurídica. De igual manera, al comprador le van a generar derechos y obligaciones. Probablemente, les decía jóvenes, también extinción de derechos y obligaciones. Es el caso del vendedor. Obviamente, ya no va a ser el dueño del bien que está vendiendo. Entonces, de esa cuenta, la actitud pues implica, como se indica acá, es una disposición a alguna cosa, pero la disposición a alguna cosa conlleva precisamente pensamiento y también sentimiento, jóvenes, cargada de ideas subjetivas. El prejuicio es una disposición a alguna cosa cargada de ideas subjetivas. Vamos a decir que las ideas son subjetivas, realmente casi toda idea es subjetiva porque es del interior del individuo, jóvenes. Pero en cuanto a esto de la subjetividad que se plantea acá, es decir, que no tienen sustento en hechos objetivos, más en lo que siente la persona, no tanto lo que está viendo la realidad, los fenómenos que están en la realidad, sino más viene del interior de la persona y generalizaciones de observaciones sin experiencias esto y sin información objetiva, razón por la cual se habla de ideas subjetivas, sin ver en la realidad o la práctica. De igual manera, jóvenes, sin esa información necesaria, objetiva, está basada en las creencias, por ello tiene como fundamento las dudas. El prejuicio descansa en una duda. No se sabe si es cierto o no es cierto, pero así es. Realmente es así. Quisiera decir, volvemos al prejuicio en relación a los pueblos indígenas, sí, definitivamente eh, son idólatras. Definitivamente en el marco de esa duda, sí, no tienen alma. Y eso se elevó a categoría de verdad. Incluso entre personas muy especializadas en aquel entonces en su respectiva materia, juristas, versados, no solamente en la ley, sino que en la filosofía del derecho, jóvenes, realmente en aquel entonces, versados precisamente en el derecho y en la filosofía del derecho que ayuda a pensar bien correctamente. De igual manera los teólogos, grandes personajes, grandes, digamos, ilustres personajes que tergiversaron la verdad y elevaron a categoría de verdad esa duda, una ficción, obviamente una falsedad.
El prejuicio es reacción, se anida en el pensamiento humano y amenaza exteriorizarse en cualquier momento. Esta actitud es visceral y suele hacerse severa e intolerante contra una determinada persona o sobre un grupo de seres humanos. Las ideas adquirieron un convencimiento rígido e invariable, aunque por lo regular no tienen sustento. Siendo pobres creencias desnudas de pensamiento racional, sin embargo, muchas personas comparten y defienden las ideologías discriminatorias, incluso las prenociones, las nociones previas, mitifican un odio inflexible que cuando se desborda en cualquier momento puede convertirse en violencia encarnizada. Y aquí tenemos, volviendo a lo de los pueblos indígenas jóvenes, por favor, es el tema pues, que nos ocupa. Entonces, aparece la encomienda y aparece el repartimiento. De esto hemos hablado bastante, pero la encomienda entonces somete a esclavitud a la población y cualquier, solo me permiten, por favor, Israel, bienvenido. Ahí tenemos a Israel. Entonces tenemos cualquier levantamiento, los famosos motines de indios que estudia el profesor Severo Martínez en varios de sus documentos. Pero vamos a admitir a Israel. Bienvenido Israel, Israel Medina. Entonces tenemos acá, jóvenes. Sin embargo, muchas personas comparten, bueno, decía, defiende la ideología discriminatoria. De tal manera también encontramos entonces el documento, recuerden esto, haciendo relación con lo que hemos ya visto, el documento elaborado por el Fernando, el rey Fernando, propiamente por Palacios Rubios jóvenes, el famoso requerimiento. El requerimiento llevaba esa idea y luego el impulso de la justa guerra. Y luego también aparece en el documento el sometimiento a esclavitud de las personas. El estereotipo se nutre del prejuicio, por lo cual posee un mayor grado de rigurosidad el estereotipo, mientras el prejuicio se trata de una generalización basada en información inadecuada, sin parar de forma adecuada la diferencia de cada persona, que la limita a una visión hostil contra un grupo o un individuo. El estereotipo es una actitud extrema, intransigente y muchas veces violenta, porque una parte de la realidad la asume como una realidad absoluta. Esa es su verdad y esa es su verdad, y aun cuando esté equivocada. Es decir, un rasgo que posee una persona por aislado, irrelevante, indistinto que sea, es considerado como un aspecto definitivo que provoca una visión errónea, pero terminante sobre varias personas. El estereotipo es tan trepidante que puede afectar a sociedades enteras. Ahora, el estigma, les decía, proviene del latín stigma, que significa marca o señal en el cuerpo. La marca era puesta a los esclavos griegos para diferenciarlos y separarlos de los hombres libres. No obstante, la conducta que trata de definir va más allá de la raíz conceptual, del estigma o estigma, la cual no deja de ser sugerente porque se relaciona con la deshonra o con un defecto. El estigma es un miedo a la vez, es culpabilidad, es la marca simbólica, pero a la vez indeleble, en donde quedan depositados los prejuicios y estereotipos de los que sirven un determinado grupo para identificar, señalar, prejuzgar, acusar y dividir a los otros. La base del estigma es la falta de respeto a los demás, al utilizar de manera constante una calificación negativa para identificar a determinadas personas o grupos. Cuando el estigma se exterioriza puede causar prejuicio y ser un agresivo elemento del fenómeno de la discriminación. Cuando se guarda y forma parte del pensamiento, puede causar una afectación que se inflige a la persona misma. Les decía en la otra clase, jóvenes, uno de los estigmas que quedó en los pueblos indígenas como estigma es el mismo concepto, la misma categoría y la misma palabra indio. Hasta hoy día, no obstante, les decía casi 500 años después, ¿cuál es el contenido? O cuando se dice indio, ¿qué idea inmediatamente se viene a la mente, jóvenes? Prácticamente es deshonra,
Así, por eso se dice acá que trata de definir más allá de la raíz conceptual, es deshonra o sencillamente un defecto. Los indios salvajes, los indios bárbaros, los indios no tienen nada, los indios no aportan nada. Y eso se fue calando en el pensamiento y en el sentimiento de la sociedad colonial, de tal manera que el indio ocupó la peor escala dentro de la estructura social de la sociedad colonial. Razón por la cual decíamos también jóvenes, por ejemplo, cuando la madre indígena, cuyo el niño era de español, muchas veces la madre prefirió que su hijo se quedaran donde guardaban a los niños y no que se quedara con la madre, porque realmente señalar al niño mestizo de indio era someterlo a esclavitud, la posibilidad de que se me sometiera a esclavitud. Y luego también la interpretación o la concepción, la percepción de que no servía para nada, inútil, haragán, sucio, todo lo que va a encerrar precisamente el prejuicio, el estereotipo, y ahí está en el concepto indio como estigma. Como se dice acá, jóvenes, es la marca simbólica, a la vez imborrable, indeleble, en donde quedan depositados los prejuicios, ya ven, y los estereotipos de los que sirve un determinado grupo para identificar, para señalar, prejuzgar, acusar y dividir, en este caso, los grupos indígenas. Entonces, ser indio era peor en el marco, en la estructura social de la sociedad colonial. Pero ¿qué sucede igual, jóvenes, después de la independencia? Entonces decíamos y traemos a colación esto que es nuestra también intención, reflexionar sobre el tema, jóvenes, porque yo creo que eso es a este nivel ya que estudiamos estos fenómenos, reflexionar, pensar, repensar sobre este tema. ¿Por qué justo Rufino Barrios quería que se despojaran los indígenas de lo que tenían? Precisamente justo Rufino Barrios veía. Y obviamente no solamente él, por favor hacemos la aclaración, estamos hablando de una sociedad, de sus allegados políticos que ocupaban los puestos públicos, pero se tenía una concepción pues que la sociedad indígena, perdón, que los indígenas eran un obstáculo para el desarrollo, para la modernidad, pero también su idioma, su traje, lo que ellos eran, lo que ellos pensaban, casi todavía esa concepción, ese prejuicio, ese estereotipo, al final el indio, el estigma, que no sirve para nada. Y también razón por la cual se les quitaron sus tierras, recuerden, y además se les somete nuevamente al trabajo forzado a través del repartimiento. Decimos acá entonces, hay una explicación de estos fenómenos, de tal manera, y agrego esto, entonces muchos indígenas, muchos jóvenes indígenas, sobre todo los que han incursionado a las aulas de la escuela primaria, a las aulas de la escuela secundaria y también a las aulas universitarias, ya no quieren ser indígenas. Ya no quieren ser indígenas porque hay un estigma precisamente sobre su grupo, sobre su pueblo. En otras palabras, perdone, pero voy a decir esto, jóvenes, desde el punto de vista religioso, ¿verdad? El estigma es como una maldición. Eran grupos malditos, eran grupos o pueblos malditos. Desde el punto de vista religioso, el estigma es eso. Entonces, ¿qué indígena va a querer pertenecer a un grupo maldecido? ¿Qué indígena va a querer estar en ese grupo con ese estigma? Entonces, razón por la cual también
cuando estudiamos y analizamos el fenómeno, jóvenes, de la asimilación. Y también la asimilación se ha conocido en nuestro país como el proceso de la ladinización, como la teoría de la ladinización. Entonces, acá, con ese estigma que pesa sobre... Ay, Rodas, bienvenida, bienvenida. Tenemos en la sociedad guatemalteca, entonces, muchos indígenas, sobre todo estudiantes jóvenes, ya no quieren nada con, como se dice acá, jóvenes, en la jerga chapina, en el diario vivir, ya no quieren nada con su gente, ya no quieren nada con su gente, ya no quieren nada con sus pueblos, ya no quieren nada con sus grupos, porque piensan que lo del grupo, en el marco de esos prejuicios, en el marco de esos estereotipos, pero fundamentalmente en esa huella, en ese estigma, en esa maldición, mejor absorbe, entrar a la modernidad o al proceso de la administración y dejarlo suyo. Ahí estamos hablando del prejuicio. Obviamente, esto ha ido cambiando incluso en el marco de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas, y eso vamos a ver con este concepto de la interculturalidad, pero más que concepto, jóvenes, con esa institucionalización de la interculturalidad, el respeto de las culturas y la posibilidad de un intercambio dentro del marco de la sociedad en esa relación intercultural. Se va analizando, se va analizando, pero con una visión crítica sobre los prejuicios, sobre los estereotipos, pero fundamentalmente sobre el estigma, jóvenes, que ha pesado sobre estos pueblos hoy día, para ver qué tanto es verdad, porque es la verdad absoluta para que discrimina, para el que practica el prejuicio, para que aquel que practica el estereotipo, aquel que ha estigmatizado a aquel pueblo, aquella comunidad, aquel individuo. Y entonces la pregunta es así, ¿es verdad absoluta? No, definitivamente no es verdad absoluta en el marco de lo que estamos viendo. Y termino con esto, jóvenes, por favor, en cuanto al estigma. La base del estigma es la falta de respeto a los demás al utilizar de manera constante una calificación negativa para identificar a determinadas personas o grupos. Indio, 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 todos los días. Y lo que eso conlleva, lo que eso significa. Quizá menos impacto incluso en la moral, en la psicología del individuo, de los grupos, de los pueblos, tiene la palabra indígena, la palabra natural, otros conceptos, otras definiciones y las autodefiniciones hoy día es que los mismos pueblos están haciendo, jóvenes. Concluyo con esto, decía, porque sabemos también y se sabe de los estudios que se tienen, jóvenes, del enfoque histórico que se tiene del problema, que realmente el concepto indio es un concepto equivocado, es un concepto histórico equivocado de España. Hemos dicho, y hasta la vastedad quizá, digamos, pensaban ir a la India, al país India, al país de la India, y no llegaron a la India. Sin embargo, se acuñó ese concepto como estigma y maldición para los pueblos indígenas. Y en este marco también las organizaciones de los pueblos indígenas, pues repito, hacen los replanteamientos de estos prejuicios, de estos estigmas y de estos de estereotipos jóvenes. Y obviamente el fenómeno de la discriminación, donde encuentra precisamente asidero este tipo eh, de acciones y de actitudes humanas. Cuando el estigma se exterioriza puede causar, decía Jones, prejuicio y ser un agresivo elemento del fenómeno de la discriminación. Cuando se guarda y forma parte del pensamiento puede causar una afectación que se inflige a una persona misma. Brevemente, jóvenes. Por ejemplo, de manera muy reciente, hace más o menos durante el gobierno del general Manuel Arana Osorio,
antes de la Constitución actual, ¿verdad? Ahora más o menos como 40 años, se decía en el marco de esos prejuicios, en el marco de esos estigmas, en el marco de esos estereotipos, pero más que en ese marco, en la aplicación, en la práctica, por ejemplo, jóvenes, se practicó, se impulsó, que no se logró totalmente, se impulsó la práctica de esterilizar a las mujeres indígenas. Prácticamente era matar al ser humano de manera sistemática por parte del Estado, porque realmente incluso hasta en tiempos modernos, hace 40 años, todavía se tenía la concepción, jóvenes, que los indígenas eran el escollo del atraso de esta sociedad. En el caso de Guatemala, obviamente, ¿verdad? De la sociedad guatemalteca. Es decir, hablábamos acá, les menciono esto, por favor, jóvenes, vamos a ver, acá se convierte prácticamente en una ideología de exclusión de las personas y que se institucionaliza a través del Estado y la discriminación como un eje que atraviesa, jóvenes, todas las instituciones del Estado e incluso desafortunadamente hasta las mismas iglesias aún se ven, voy a utilizar la palabra acá, afectadas por esta ideología que aún pervive en la sociedad guatemalteca. Eso en el caso de prácticamente, jóvenes, en el caso del impulso por parte del Estado, a través del Estado, a la esterilización de las mujeres indígenas especialmente, como fuente de procreación de vida, ¿verdad? Y por otro lado, también de manera muy reciente, antes de la Constitución nuestra, la misma ideología, en uso de esa ideología, la Iglesia Católica, principalmente, y luego también las otras iglesias jóvenes, todavía atacan y aún, desafortunadamente, a los guías espirituales de los pueblos indígenas, en el entendido que todavía siguen practicando brujería, que todavía están bajo las garras y en las garras del diablo, de Satanás, y no han abrazado la causa de estas iglesias. Es decir, se convierten, y no solamente en ideología, sino que la confrontación desa lamentablemente desafortunada que se dan entre las mismas comunidades indígenas, porque algunos abrazan una causa y los otros se mantienen aún abrazando la causa propia. Entonces, eh, les decía acá, está en relación con esto. Cuando se guarda y forma parte del pensamiento, puede causar una afectación que aflige a esta persona. Y volviendo a la discriminación, jóvenes, ya casi finalmente, vamos a encontrar una discriminación positiva y vamos a encontrar una discriminación negativa. Al conceptualizar el fenómeno de la discriminación, se considera tanto los aspectos que le favorecen eh, como los que buscan erradicarla. Así existe un término denominado discriminación positiva. Por favor, recuerden esto. Y que es más, aquí se enmarca esta, el Código Penal, especialmente el delito que aparece en el artículo que vamos a ver del Código Penal, que consiste en estrategias sociales compensatorias que se encausan a sectores que han sufrido marginación y exclusión social, que impiden el disfrute de derechos, así como a las oportunidades sin igualdad de condiciones. Se habla de una discriminación positiva. La discriminación negativa es toda aquella forma de violencia que afecta a los derechos, la dignidad, la integridad física y emocional de una persona o un grupo de seres humanos, a través del uso arbitrario del poder, especialmente del Estado, con la agresión, el prejuicio, el estigma, los estereotipos que no aparecen acá, pero entre otros, con lo cual los niega, los desprecia y los repudia. El trato que se da es inferior e ilegítimo y puede intensificarse en rasgos como el sexo, la orientación sexual, la discapacidad, el envejecimiento, la religión de manera general.
la ideología política, el trabajo, la miseria, etcétera. Entonces hablamos de dos clases desde esta perspectiva de discriminación, la positiva y la negativa, que aún pervive, de la cual hemos estado esbozando en, en esta clase, jóvenes, y la positiva es la que vamos a ver finalmente en el caso del Código Penal guatemalteco, pero también vamos a ver esa discriminación positiva, jóvenes, que está tratando, pues son acciones que están tratando de erradicar precisamente esta discriminación en los tratados internacionales, en el derecho internacional. Ya mencionamos algunos de los instrumentos internacionales, especialmente en el caso de erradicar toda discriminación contra la mujer, por ejemplo, entre otros instrumentos, los jóvenes. De igual manera, el mismo convenio 107, con todas sus imperfecciones, del cual hablamos, jóvenes, trae precisamente, trata de abordar el tema de la discriminación, y principalmente ahora que está vigente el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que no aborda exclusivamente, por ejemplo, el tema tierra o la consulta, sino que va un poquito más allá, eh, conllevan este tipo de discriminación positiva. En conclusión, en cuanto a esto, tenemos algo todavía. La discriminación es una conducta amenazante que se impone a una persona o grupo basada en juicios erróneos de superioridad e inferioridad. Probablemente acá, cuando hablemos, por ejemplo, del racismo, jóvenes, vamos a hablar también de superioridad e inferioridad, pero vamos a ver cuál es el basamento, en tanto que acá, desde el punto de vista de la discriminación, son juicios erróneos de superioridad e inferioridad contrarios al principio de igualdad. Le decía, lo que va a garantizar acá precisamente el bien jurídico tutelado va a ser el principio de igualdad, no tanto el de dignidad, que es prohibida por las normas jurídicas y morales y cuyo efecto produce menoscabo en la dignidad de las personas, ya como consecuencia. Trata también de resguardar la dignidad de las personas. Implica intolerancia y falta de respeto a lo que es diferente a nosotros y a nuestra forma de pensar. Luego encontramos, además de la discriminación positiva y la discriminación negativa, de la negativa de lo que hemos estado hablando a lo largo de este tema, pero encontramos la discriminación directa y vamos a ver también hay una indirecta. Entonces, solo quisiera ver. Por favor, aquí tenemos, por ejemplo, la indirecta y aquí tenemos la directa. ¿Y en qué consiste la discriminación directa? Toda práctica discriminatoria contempla dos tipos de sujetos, hablando de discriminación directa. Y aquí estamos hablando más en términos de relación social, jóvenes, pero que también va a haber cuando analicemos el caso de una relación jurídica. En una relación jurídica también tenemos sujeto activo, recuerde, y un sujeto pasivo. El sujeto activo, quien pues emprende la acción, y el sujeto pasivo, quien recibe esa acción. En el marco jurídico, en la relación jurídica, toda relación jurídica vamos a encontrar este tipo de sujetos, ya sea un sujeto activo simple o sujeto activo compuesto, y es otro asunto, ¿verdad? A sujeto pasivo igual, sujeto pasivo simple o compuesto, pero tenemos entonces el sujeto activo, el agente discriminador, para ir perfilando ya la elaboración de leyes que de otra manera va a tomar en consideración la actitud, la acción del sujeto activo como agente discriminador y el sujeto pasivo sobre quien recae la conducta. Y prácticamente acá el sujeto pasivo va a tener un derecho subjetivo y la facultad de poder reclamar en contra de ese acto discriminatorio. Desde una perspectiva simbólica, los sujetos se encuentran en dos puntos opuestos y la relación solo puede llevarse a cabo cuando se exterioriza una serie de prejuicios y estereotipos que dañan al sujeto pasivo, pero también los estigmas, la concepción que se tiene de la persona, la huella, la señal. Solo con ver esa huella, la señal, ya prácticamente la persona está identificada, decíamos, eh, por los rasgos externos, en tanto que en la discriminación indirecta implica en la práctica una desigualdad sustancial con respecto a la norma y las reglas de tratamiento de referencia
o plena igualdad. El fenómeno en este supuesto configura experiencias y normas que parecen ser imparciales con respecto a algún rasgo específico. Sexo, edad, viene todavía el concepto raza, discapacidad, orientación sexual, pero de hecho fijan de forma deliberada situaciones desventajosas, razón por la cual se habla de discriminación indirecta, que afectan a la persona que han sido clasificadas dentro de grupos vulnerables, por muy irrelevantes o inofensivas que parezcan. ¿Cuáles son las medidas encaminadas a contrarrestar la discriminación? Respecto al fenómeno de la discriminación, nos remitimos a medidas especiales de carácter temporal en un sentido correctivo, por favor, que es también lo que conlleva el Código Penal, veremos, y los instrumentos internacionales también jóvenes, en un sentido correctivo, compensatorio y también de promoción, que pretende atacar las causas y efectos de la discriminación por medio de una igualación de oportunidades o de igualdad de oportunidades. Al final eso es que las personas, los individuos, los grupos, los pueblos, los colectivos, las colectividades tengan esa igualdad de oportunidades en la sociedad. Obviamente cada quien va a tomar para sí esa oportunidad. También creo que está la individualidad de cada persona, jóvenes, en el marco de esa igualdad de oportunidades para sobresalir. Y otros, pues, desafortunadamente no aprovechan esas oportunidades. Los contextos propios, los estilos de vida y los sistemas han generado que las expresiones varían de un lugar a otro y las trasladen a características propias que desean destacar. Denominaciones como acción afirmativa, acción positiva, medidas positivas, e incluso, por favor, recuerden este término, se habla de una discriminación inversa y discriminación positiva son las terminologías más representativas y extendidas de países que cuentan con políticas antidiscriminatorias en sus ordenamientos jurídicos. Solo quisiera hacer una mención, tal vez para evitar una mala interpretación, jóvenes, en cuanto a la discriminación inversa. La discriminación inversa no implica, por favor, que los otros que están en esa situación de discriminación ahora con las leyes van a discriminar a los que los discriminan. No es el sentido de la discriminación inversa, joven, sino que la discriminación inversa va a ser en revertir esa discriminación. La reversión de la discriminación, por eso se habla de acción afirmativa, de acción positiva, de medidas positivas, de que se revierta la discriminación. Que deje de estar, pues deje de existir, sino que se convierta. Hemos hablado acá, por ejemplo, el término de la interculturalidad, el respeto que se merecen a las personas que están en la sociedad de manera individual y también de manera grupal. A eso se refiere la discriminación inversa. Acciones positivas o afirmativas son disposiciones que difunden el principio de igualdad principalmente y que tiene también consecuencia en el principio de la dignidad del ser humano, siendo además su base y fundamento, el principio de igualdad. Gravitan en el establecimiento de medidas temporales que en la medida de lo posible subsanen hechos derivados de un desequilibrio, que es consecuencia de prácticas o sistemas sociales y culturales discriminatorios, siendo su objetivo eliminar obstáculos e integrar a las personas que han sido objeto de distinción. En razón de terminología se utiliza la palabra acción afirmativa, derivada de la acción que se utilizó por vez primera en los Estados de América, Affirmative Action Policy, y que identifica el primer intento de establecer una política antidiscriminatoria en el mundo, no solamente en los Estados Unidos. Son las acciones afirmativas o positivas o afirmativas. El vocablo fue acogido en varios documentos de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU. En tanto, la expresión acción positiva se generalizó entre países europeos occidentales, en la América Latina y una cantidad importante de documentos de la ONU.
ya se habla precisamente de estas afirmaciones positivas, afirmativas, y hoy día, como les indico, jóvenes, estas afirmaciones se van traduciendo incluso pues con los estudios que han realizado pedagogos, especialmente pedagogos, personas dedicadas al tema también cultural, pero especialmente de la educación jóvenes, se fue acuñando hoy día el término de interculturalidad. Anteriormente, le decía, se utilizaba la palabra multiculturalidad, pero multiculturalidad era nada más el reconocimiento de la existencia de distintas culturas. Y ahí quedaba, pues, sin la posibilidad de una interacción, razón por la cual hoy se habla de la interculturalidad, y no solamente en el caso de Guatemala. Por favor, incluso en todas partes del mundo hoy, jóvenes, para que hayan, fundamentalmente cae en esto, en el principio de tolerancia, de una convivencia en el marco de la tolerancia y respeto mutuo. Repito, no es exclusivo de América Latina o de los Estados Unidos, que también ha atravesado un problema mucho más grave, serio, por ejemplo, con la existencia de las personas de origen africana, uh, en cuanto al famoso, a la separación total, casi total y absoluta, jóvenes, eh, del uso de buses, del uso de establecimientos educativos, la famosa segregación racial. De igual manera vamos a encontrar cuando hablemos de la discriminación, el caso también de la discriminación en Sudáfrica de Nelson Mandela, donde realmente había una segregación, pero el famoso apartheid, muy, 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 muy fuerte, pero finalmente, pues la misma sociedad se fue abriendo a, a una convivencia más tolerante. La principal diferencia entre acciones afirmativas y positivas es que las primeras están destinadas a combatir las discriminaciones directas. Solo me permiten. Las, Luisa Fernanda, bienvenida. Ah, tenemos acá, jóvenes, es que las primeras están destinadas a combatir las discriminaciones directas, sanciones y corrigen las discriminaciones directas pasadas y supone eventualmente estrategias voluntarias adoptadas libremente por los empleadores para, en el caso, digamos, de los trabajadores, para remediar las discriminaciones directas actuales. En tanto que las acciones positivas se orientan a combatir las discriminaciones indirectas que no resultan necesariamente de actitudes discriminatorias adoptadas intencionalmente o no por un... Esto se refiere más que todo al trabajo y la participación de la Organización Internacional de Trabajo en este marco, sino que provienen principalmente de discriminaciones sociales. El fenómeno de la discriminación es escurridizo e insidioso. De hecho, es difícil cuantificarlo en cada persona, lo que nos advierte un crudo panorama si de ponderarlo en una cultura o sociedad se trata. Los elementos que han adoptado el término buscan, perdón, los elementos que han adoptado el término buscan separarlo de algunos otros como desigualdad y diferencia, porque no necesariamente estos supuestos derivan en una conducta discriminatoria, sino que la complejidad estriba en una marcada intencionalidad. El término discriminación desde el punto de vista jurídico, creo que para nosotros es muy, muy, muy importante, jóvenes, asigna a esta manifestación social un contenido valorativo, en el que convergen hechos que aparecen en la conciencia de toda persona y afectan un universo particular al ser objeto de una viva percepción que atrapa todo estímulo y pensamiento, por prudentes o racionales que sean, y proyecta un conjunto de prejuicios. Eh, Razón, bueno, aquí casi terminamos, jóvenes, por favor, ya casi vamos terminando. Entonces le decía, en resumen, pues Guatemala, nuestra sociedad, el Estado guatemalteco, igual la sociedad guatemalteca, nuestro país, no escapa de este fenómeno de la discriminación. Sin embargo, también creo que es plaudible decir, jóvenes, el reconocimiento que ha habido, ¿no? Especialmente por organizaciones sociales que están buscando precisamente la manera, la forma de cómo abordar
este fenómeno, pero fundamentalmente cómo atacar este fenómeno en la sociedad guatemalteca. Quizá es reiterativo y muy repetitivo, jóvenes, y esperamos no rayar precisamente en miedo, pero se puede decir, antes de abordar el tema del Código Penal, la sociedad guatemalteca trae históricamente este, este tipo de problemas. Realmente es una sociedad eh, que desafortunadamente se fue construyendo en estos términos, bienvenido William, en esta situación, jóvenes, a lo largo de la historia de nuestro país. Podríamos decir, cuando se habla de discriminación, pues unos se consideraron superiores y a otros se consideraron inferiores desde el punto de vista de grupos, de pueblos. Y esto realmente fue tomando bases y echando raíces en la sociedad guatemalteca. Tan es así que se volvió, como se dice acá, jóvenes, un problema de cultura, ¿verdad? Que a veces discriminar ya pareciera ser lo más común, lo más corriente, lo más usual, es una práctica reiterada, diaria, que ya no cala en la conciencia de las personas. Este fenómeno, el tratar de abordar este fenómeno, de ver este fenómeno y su incidencia. Pero también quizás sea lamentable decir que esto ha dividido, desafortunadamente, no solamente la conciencia de la sociedad guatemalteca, sino que también la práctica de la sociedad guatemalteca. Y se ha visto a través de, decíamos, a lo largo de la historia, especialmente al hacer alguna interpretación, un análisis de las normas jurídicas que de una u otra manera, jóvenes, nos reflejan fenómenos que acaecen, que suceden en la sociedad, fenómenos económicos, políticos, culturales, idiomáticos, etcétera, que acaecen en esa realidad social como sustento y contenido precisamente de esas normas jurídicas. Entonces yo creo que aquí hay un clamor social de abordar ese problema, de cómo atacar ese problema, cómo tratar de acercar precisamente a la sociedad guatemalteca, decíamos, para que de manera conjunta, de manera, ah, ahí sí que estrechados eh, de manos jóvenes, pudiera salir nuestro país, y no solamente Guatemala, casi a lo largo de América Latina, jóvenes, de este subdesarrollo. Y por eso se trata de imitar los Estados Unidos, que en poco tiempo logró un auge económico, un desarrollo económico, hasta convertirse en uno de los países eh, potencia mundial. ¿Y por qué, digamos, los países nuestros no salen de este subdesarrollo económico social? Repito, tiene toda una explicación de carácter histórico, como hemos visto. Razón, pues, por la cual ahora entonces viene a nivel del Congreso de la República, de una de las, obviamente, instituciones del Estado, va a acoger, va a tomar este tema de la discriminación. Así aparece en el Código Penal, en el título cuarto, de los delitos contra la libertad, especialmente honor y seguridad de las personas, en el capítulo 2 de los delitos contra la libertad individual. Entonces, en la Constitución se ha regulado el delito de discriminación. Y hemos visto ya, pues teóricamente acá algunas ideas sobre la discriminación, algunas afirmaciones, decíamos, pero especialmente acá nos ha dejado, creo que, la lectura, el compartimiento de estas diapositivas, especialmente su contenido, jóvenes, tenemos una idea de lo que es la discriminación. Así, entonces, en el artículo 202 bis del Código Penal aparece la figura delictiva de la discriminación. Y el Código Penal señala, se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia,
idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualquier otro motivo, razón o circunstancia que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sigo, jóvenes, por favor. Siempre el artículo 202 bis del Código Penal. Quien por acción u omisión incurriere en la conducta descrita en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 500 a 3.000 quetzales. Agrega, la pena se agravará en una tercera parte. A, cuando la discriminación sea por razón idiomática, cultural o étnica. B, para quien de cualquier forma y por cualquier medio difunda, apoye e incite ideas discriminatorias. C, cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. D, cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público. Estamos hablando acá de un empleado público o de un empleado público, porque está el caso de los funcionarios públicos, pero de un empleado público. Acá les decía, se cristaliza prácticamente el deseo en la sociedad guatemalteca, probablemente les decía, de organizaciones, de grupos de personas, que de una u otra manera están abordando este problema, tratando este problema, y finalmente el Congreso de la República, el Estado de Guatemala, a través de su institución especializada en la elaboración de leyes, toma para sí precisamente, acoge, toma a esta iniciativa y que finalmente se convierte en ley. Obviamente también recordemos, sancionado por el Poder Ejecutivo, donde tiene participación el Poder Ejecutivo, también como alto organismo del Estado. Entonces, acá tenemos prácticamente lo que hemos visto a lo largo de esta exposición, jóvenes, sobre el tema de la discriminación. En Guatemala existen intenciones de no solamente de abordar el problema, sino que también de desterrar este problema en la sociedad guatemalteca. Y finalmente quisiéramos decirle que ya también se han dado algunos casos, algunas denuncias por el delito de discriminación en Guatemala. Creo que es de su conocimiento, jóvenes, y también nosotros nos hemos enterado a través de los medios de comunicación que algunas personas, y vuelvo acá, por favor, en esta parte, hablamos acá, ya me fui mucho, jóvenes, en esta parte, jóvenes, por favor, en esta parte. Han habido sujetos activos, han habido sujetos pasivos. El sujeto pasivo ha denunciado al sujeto activo, al agente discriminador. Y conocemos, repito, públicamente de estos casos que se han ventilado a través de los tribunales. Uno de los últimos casos que conocimos, jóvenes, fue precisamente el, el, la actitud, la actitud discriminadora que unos diputados al Congreso de la República eh, emprendieron en contra de la gobernadora departamental de Alta Verapaz, indígena, y la señora pues presentó la denuncia en los tribunales de justicia, alegando que la habían discriminado y que se había cometido el delito de discriminación. Y pues fueron incluso ligados a proceso penal, los fueron escuchados los congresistas de aquel entonces jóvenes en el periodo
de gobierno anterior. Es decir, eso en el caso de, pero también en otros casos se han presentado, quizás no se ha dado mucha luz, mucho a través de los medios de comunicación social, pero también se presentan otros casos en el término de la discriminación. Y no solamente por razones de raza, etnia, idioma, sino que también he visto en el caso por razones de discapacidad. También se han presentado esos casos jóvenes, repito, ya que el Código Penal es un poquito, digamos, habría un poquito más, el abanico es mayor realmente, y quisiera indicarles acá, no está de manera exclusiva en relación a nuestro tema jóvenes, a los pueblos indígenas. La regulación de este delito en el Código Penal. Como ustedes ven, incluso aún el Código Penal señala en cualquier otro motivo, razón o circunstancia que impidiera o dificultare a una persona, a grupo de personas o asociaciones, señala, pero el ejercicio de un derecho legalmente establecido. Incluso acá incluyendo el derecho consuetudinario, ¿verdad? Lo que practican las comunidades indígenas o su propia costumbre en relación a al llamado, digamos, el pluralismo jurídico en Guatemala. Bien, aquí terminamos el tema de la discriminación, jóvenes. Nos faltan unos minutos. Si hay algunas preguntas, pues con mucho gusto. Y ahora sí, finalmente, si no el sábado, mañana, jóvenes, el domingo, entonces les estoy compartiendo, he revisado ya estas diapositivas sobre el tema de la discriminación. Por favor, les voy a compartir estas diapositivas en Classroom. También les ofrecí un documento a que aborde el tema de la discriminación. De igual manera, el tema de la asimilación jóvenes, pues ya también he pulido las diapositivas, porque pues hace un poquito rápido, a veces nos van algunos errores. Entonces, para que les llegue, quizá no perfecto, pero de la mejor manera. Si hay alguna pregunta, jóvenes, pues con mucho gusto. No sé, alguna pregunta, por favor. Tenemos unos minutos todavía. Si no hay preguntas, pues yo creo que sí. Muchas gracias, Manuela. Muchísimas gracias. Pues estamos a la orden. Entonces, hemos prácticamente concluido el tema de la discriminación. Entonces, para la próxima clase vamos a entrar a ver el tema del racismo, que casi, digamos, tiene alguna relación con eso. Lo único vamos a ver, y adelanto indicarles esto, y es un poco lo de la doctrina, lo que aporta doctrina, que el racismo descansa fundamentalmente en el criterio, valga decir, de raza. A diferencia de la discriminación, vemos la discriminación que se abarca varios aspectos de la sociedad donde hay desigualdad y donde hay impedimento para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Y pues no descansa, no descansa la discriminación en criterios raciales, en tanto que el racismo, si jóvenes, valga decir, el sistema, pues precisamente descansa en criterio de raza. Agrego esto, por favor. Razón por la cual Naciones Unidas reunió un equipo, un grupo de especialistas, médicos, especialmente jóvenes, biólogos, etcétera, para tratar de establecer si realmente existen razas humanas o el concepto raza se aplica más a los animales, pero no al ser humano. Y esto es lo que vamos a ver. Pero partimos pues de ese hecho, jóvenes, que el concepto racismo descansa precisamente en la raza, por ejemplo, en la sangre azul, por ejemplo, jóvenes, en la sangre pura, la sangre no contaminada, por ejemplo. En España, vamos a ver, por ejemplo, existe una ley precisamente en relación a este tema de la raza pura, cuando se habló de los judíos, de los musulmanes que fueron a conquistar España. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. No habiendo más, les agradezco mucho, les deseo feliz tarde y sobre todo tanto para ustedes jóvenes como para nosotros, la satisfacción de haber hecho
ya su primer examen parcial y debo decir, los felicito, pues yo creo que han hecho muy buena zona. Nuestro segundo parcial versa sobre la unidad 3 y la unidad 4. Y también sabe muy bien, la ponderación es sobre 40 puntos. Así que les deseo lo mejor, jóvenes. Nos estamos viendo el día de la próxima semana. Reitero mi agradecimiento a los que nos han apoyado en la realización de este examen extraordinario, al ingeniero Monroy, al especialista de la unidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, también a nuestra coordinadora, la licenciada Patricia Cervantes, y también a Cristi, que nos ha servido de enlace desde la facultad hasta acá, y también particularmente a su compañera Rosy Noriega, quien nos ha prestado apoyo. Muchísimas gracias, jóvenes. Feliz Muchas tarde. gracias, licenciado. Feliz tarde. Solo Gracias, quiero Emanuel. ¿Sí? agradecerle, la verdad, el apoyo que nos brindó para la reposición del examen extraordinario. Yo tuve la oportunidad de realizarlo y no tuve ningún inconveniente, así que la primera vez fue un momento amargo, pero ya en la segunda, pues, solo le quería dar las muchas gracias por ayudarnos con el tema y reponernos los puntos, porque al final son puntos los que estamos